Muy buenas noches, señores y señoritas estudiantes. Sean bienvenidos a una clase más de su asignatura Neuropsicología 2. Mil disculpas, le había enviado un video incluso a su compañero, el señor Vera, que estaba sin poder ingresar. No sé qué fue lo que pasó con mi Teams, pero ahora sí estamos aquí. Vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Ustedes saben que tenemos que conectarnos a una reunión a las 7 de la noche. No sé si les informaron. Ustedes saben que en este momento pues estamos en un proceso bastante bueno e interesante dentro de esta designación de sus representantes estudiantiles, un proceso que ustedes deben llevarlo con toda la camiseta puesta, tanto de su carrera, tanto de su modalidad en línea, como parte de la Universidad Técnica del Norte. Así que posterior a las 7 de la noche nos vamos a conectar para ver un poquito cuáles son estas... este plan de trabajo que tienen sus compañeros para con ustedes también. Y pues sirve también que ustedes tengan por ahí un poquito de conocimiento de todo este proceso que vamos a llevar en los próximos días, ¿no? ¿Alguna duda, inquietud antes de iniciar? No tuvimos dificultad con la tarea, ¿verdad? No recibí, me parece, ningún mensaje, ningún comentario de ustedes. Justo antes de empezar, no sé si está aquí la señorita Machuca, le había leído algo que está teniendo dificultades, pero ya empecé la clase y no le pude leer su mensaje. No sé si está aquí. No, me parece que no está. Posiblemente es que no tiene ingreso entonces. Ah, ya. Sí, es justo eso. Sí, es que no le había ni siquiera abierto el mensaje, pero se va a conectar de otra cuenta, así que para darle acceso posterior. Bien, permítanme, comparto pantalla, poder dar inicio a la clase del día de hoy. Listo, tienen ustedes ya en pantalla en este momento la presentación, ¿verdad? Pues bueno, dentro de esta unidad, la unidad número 3, nosotros ya hemos estudiado un poco todo lo que corresponde al desarrollo psicomotor, cómo este se va dando de lo más sencillo a lo más complejo. Habíamos hablado incluso de ese desarrollo cefalocaudal, próximo distal, y el cómo pues nosotros vamos ganando todo este procesamiento motor como tal. Pero ahora vamos a identificar todo este desarrollo ya directamente desde
la actividad motora en un punto de vista neurológico como tal, ¿no? Desde la neuropsicología. Pues es así como debemos determinar que el procesamiento de la actividad motora del que nosotros podamos tener movimientos tanto voluntarios como involuntarios, pues va a estar determinado por nuestro sistema piramidal y nuestro sistema extrapiramidal. Recuerdan que nosotros ya habíamos hablado un poquito de estos términos cuando analizábamos todo el esquema de la médula espinal, bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, todas estas conexiones con el cerebelo y también con nuestra corteza cerebral. El día de hoy vamos a estar retomando un poquito estos conceptos que ustedes ya los conocen, pero tenemos que ir por ahí haciendo memoria de alguno que otro, ¿sí? Debemos tener muy en cuenta que en un sentido muy amplio y de hecho a nivel general como tal, pues todo lo que implica la motricidad, todo lo que implica el término motor como tal, debemos entender que va a comprender todas las respuestas que nosotros tengamos, o todas las formas de respuesta que generen actividad, que generen una respuesta activa dentro de nuestro organismo, ¿sí? Tanto lo que implica y lo que nosotros comúnmente conocemos como movimiento, que es el producido por la contracción muscular, es decir, el que nosotros podamos generar estos movimientos en todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Debido a esta contracción muscular, pero también debemos tomar muy en cuenta que no solo esto implica el movimiento en el ser humano, sino también vamos a tener que estudiar la actividad secretora que realizan las glándulas. Recuerdan que nosotros sí habíamos hablado en algún momento sobre todo lo que es el manejo de todo nuestro cuerpo a través de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema endocrino. Estudiamos nosotros las glándulas, ¿verdad? ¿Con ustedes las estudiamos en bases biológicas o en psicología general? Me parece que en general cuarta unidad, si no estoy mal, ¿verdad? ¿No? No, no estudiamos el sistema endocrino. Parece. Señor Vera, dígame. Me parece que lo vimos en la segunda unidad. No, Era el 2. en psicología general 2, pero yo asumo que, claro, sí, por ahí debió haber estado pero en medio de psicología general. Recuerden ustedes que habíamos hablado de toda la implicación incluso y del cómo esta secreción de las glándulas implicaba un montón de conductas en el ser humano. Pues recuerden que trabajamos mucho con lo que es el hipotálamo, la glándula pituitaria, vimos incluso la pineal, revisamos todo lo que es la tiroides, paratiroides, el páncreas, las suprarrenales, los ovarios, los testículos, todo eso nosotros ya revisamos, ¿verdad? Y pues todo esto implica la actividad motora como tal. Si el movimiento se genera tanto en la musculatura esquelética, todo el músculo que está alrededor de nuestros huesos, de nuestra estructura esquelética, donde vamos a encontrar nosotros que esto corresponde a nuestra actividad motora somática, pero también va a estar identificado en la actividad motora visceral. Esto implica todo el movimiento en cambio de nuestro sistema nervioso vegetativo y pues aquí va a incluir todo lo que es la musculatura lisa, la musculatura cardíaca y toda la musculatura que implica la secreción glandular. Así que todo esto es el movimiento en un sentido muy general y muy amplio incluso, ¿no? Es así como nosotros debemos tomar muy en cuenta que toda la actividad motora somática, ¿cuál era esta? Ven que ni están aquí. Lo acabo de decir. La actividad motora del cuerpo. La somática, la que implica la musculatura que está alrededor de nuestro esqueleto, toda la actividad motora somática, esta va a comprender todos nuestros movimientos voluntarios. Entonces yo digo, voy a levantar mi mano. En esta es actividad motora somática. Tomen en cuenta que esto es muy importante para su evaluación, ¿no? Todo lo que son nuestros movimientos voluntarios y esta se encarga incluso de todo lo que es el organizar, coordinar para que nuestros movimientos sean precisos y exactos. ¿Qué tal si yo en este momento quiero tomar algo que tengo aquí cerca, esta grapadora? Está ahí,
para tomar la grapadora, el movimiento debe ser preciso, exacto, llegar a nivel no solo de la coordinación visomotora, sino también de la fuerza que implica llegar a este objeto, ¿verdad? Porque ¿qué tal si la fuerza es esta? No llego, ¿verdad? ¿Y qué tal si hago esto? No voy a tener un buen agarre, incluso puede generar que el objeto no pueda ser tomado. Toda esta actividad motora somática va a encargarse de esto, del movimiento voluntario y de asegurar que nosotros dentro de estos movimientos tengamos coordinación, tengamos equilibrio, la fuerza adecuada, el poder llegar con precisión a un movimiento adecuado. ¿Se imaginan ustedes si no tuvieran coordinación al momento de subir unas gradas? Sería terrible, ¿verdad? Si nosotros subimos pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, y todo va coordinado para que nosotros podamos subir. Por ahí, si tenemos caídas, accidentes frecuentes, pues ya sabemos que nuestra actividad motora somática no está coordinándose de una forma adecuada, ¿verdad? Y pues todo esto, toda la actividad motora somática va a estar relacionada con nuestro sistema piramidal. De ese vamos a hablar hoy. Voy a intentar a ver si terminamos hoy el sistema piramidal en el tiempito que tenemos, ¿no? Y pues este se va a encargar de todo esto consciente, ¿no? De todo lo que es consciente, voluntario, que está direccionado por nuestra conciencia como tal. Mientras que, por lo contrario, nosotros tenemos el sistema extrapiramidal, que aquí en cambio van a estar todos los movimientos inconscientes, esos movimientos automáticos. Recuerdan que nosotros ya habíamos hablado de los movimientos reflejos, esos movimientos que aparecen incluso antes del nacimiento, que están desde la vida intrauterina, que estos generan la supervivencia, que estos generan incluso un sinnúmero de acciones y actividades que nos permiten mantenernos con vida. Ya habíamos hablado en algunos casos sobre, por ejemplo, el tema de la succión para la alimentación, el reflejo de Gallen para el nacimiento, el reflejo de caída, todos estos que nos van a permitir la supervivencia, ¿verdad? Todos los movimientos inconscientes y automáticos, estos son generados o, bueno, regulados por nuestro sistema extrapiramidal. Estos dos sistemas sumamente importantes para esta respuesta, o más bien responsables de esta respuesta, tanto voluntaria como involuntaria en el sentido del movimiento, ¿sí? Todo esto, vamos cerrándole un poquito. El tema de la actividad motora somática, que implica el movimiento de la musculatura esquelética, la actividad motora visceral, que implica el movimiento del sistema de la musculatura lisa, cardíaca y secreción glandular, todo lo que implica actividad motora somática, movimiento voluntario y regulado por el sistema piramidal, y más los movimientos involuntarios, automáticos e inconscientes regulados por el sistema extrapiramidal, eso importante para su evaluación, tanto de unidad como de parcial, ¿no? Apunten por ahí esa parte que es sumamente importante, ¿no? Y pues todo esto forma parte directamente del movimiento y de la actividad motora como tal. Uy, ya nos fuimos de... Permítanme ver que se me cruzaron las diapositivas. Listo. Ahora bien, como les decía, el día de hoy vamos a intentar, tenemos una media horita para poder trabajar. Vamos a hablar un poquito sobre este sistema piramidal, ¿sí? Debemos tomar muy en cuenta, como ya les mencioné hace un momento, que el sistema piramidal se va a encargar de todo lo que son los movimientos voluntarios. Y al ser relacionado con lo que implican los movimientos voluntarios, pues este va a englobar todo lo que son las fibras de naturaleza motora, de movimiento como tal, pero que tienen origen directamente en la corteza cerebral. Ustedes saben que la corteza cerebral es la encargada de todos los procesos conscientes. La corteza cerebral es la que permite la función de cada uno de nuestros hemisferios, de nuestros lóbulos. Todo el cubrir de la corteza cerebral a nuestro cerebro, telencéfalo propiamente dicho, pues se va a encargar de que todas las cosas que nosotros procesemos,
pues sean conscientes. Es por eso que dentro del sistema piramidal, todas estas fibras que generan los movimientos voluntarios van a tener origen en la corteza cerebral y más o identificados de una forma más exacta y precisa en las fibras de la circunvolución prerolándica. ¿Y saben ustedes dónde está esa área? Un área bien importante que se encargaba del movimiento. ¿Recuerdan ustedes cuál era? En todos nuestros lóbulos cerebrales, ¿cuál se encargaba del movimiento? ¿Cuál sería? La corteza motora primaria. La corteza motora primaria. ¿Y esa dónde se encontraba? Bien, les daría bases biológicas, psicofisiología, neuro 1. En nuestro lóbulo frontal. Exacto, en el lóbulo frontal se encuentra toda el área motora. Recuerden que en el lóbulo frontal incluso en la parte posterior e inferior se encuentra el área de Broca, que se encarga de todo lo que son los movimientos para el lenguaje y eso lo revisamos incluso en la unidad anterior, ¿verdad? Entonces, en esta circunvolución prerolándica, que es directamente o que corresponde a la corteza motora primaria del lóbulo frontal, es donde se van a originar todas las fibras que corresponden a la naturaleza motora y pues dentro de esta corteza cerebral, en el área del lóbulo frontal, la corteza motora primaria es donde se van a generar todos estos movimientos voluntarios, ¿no? Y pues estas fibras para generar el movimiento voluntario deben descender desde la corteza cerebral hacia cada una de las estructuras en un ascendente-descendente para poder coordinar los movimientos. Para coordinar esos movimientos precisos atrás de la compañera Cajas. No sé si ustedes observaron esos movimientos sigilosos para no salir en la cámara. Tal cual, esos movimientos precisos. La pobre compañera no sabía cómo decirle que no se cruce. Parte de educación en línea, ¿verdad? Pues bueno, vamos a tomar muy en cuenta que todo lo que implica el sistema piramidal se forma en corteza cerebral. Las fibras nacen de corteza cerebral y estas fibras tienen que descender para posterior y ya en su último tramo, pues direccionarse ya sea a extremidades, al tronco, a todos los lugares donde deban generar movimiento, pero se originan en nuestra corteza cerebral, sobre todo pues en esta corteza motora primaria, ¿sí? Y el día de hoy lo que vamos a revisar es esa trayectoria de las fibras, de los gases, cómo se van conectando los núcleos, cosas que ustedes ya conocen. Si por ahí no tienen un poquito la idea clara de los núcleos, de las fibras, de los gases que vamos a estudiar, pues vamos a tener que revisar un poquito psicofisiología. En tercer semestre ustedes revisaron todo esto, al menos revisamos toda la estructura de médula espinal, el tronco cerebral y todo lo que implica diencéfalo y telencéfalo. ¿Recuerdan? Pues vamos a tener que organizar un poquito esa información. Si es que no la tienen, me lo hacen saber y pues yo les envío los compendios de psicofisiología para que ustedes puedan recordar un poquito ahí todo el tema de los núcleos, los ganglios y todo lo que implican fibras y haces, ¿no? Antes de empezar esto, si tenemos claro nosotros todo el manejo de qué tipo de sustancia está formada las fibras, cuáles otras se forman los núcleos. Sustancia blanca, sustancia gris. ¿Estamos claros antes de empezar? ¿Sí o no? A ver, cuéntenos, señor Charapo. Por ahí le vi que puso un sí. ¿De qué tipo de sustancia están formados los núcleos y de qué tipo de sustancia las fibras o los haces?
Buenas tardes, magister. A ver, los núcleos basales estaban formados por la sustancia gris Ujú. y los otros núcleos por la sustancia blanca. Porque los otros General. núcleos. A ver, eran los basales ya. ¿Y cuáles eran los otros? No me acuerdo el nombre. No. Todos los núcleos. Absolutamente todos los núcleos. Nosotros estudiamos los ganglios basales, si no estoy mal. Pero en nuestro sistema nervioso debemos nosotros tomar muy en cuenta que tenemos dos tipos de sustancias, sustancia blanca y sustancia gris. ¿Cuál es la diferencia o el por qué se forma esta sustancia con diferente tonalidad o con diferente color? Primero, ustedes deben tomar muy en cuenta algo muy importante dentro de la estructura de nuestra neurona. Recuerdan que en la estructura de nuestra neurona, ¿de qué estaba cubierto el axón? De mielina. Muy bien, señorita Valdés. De mielina. Ustedes a veces no me activan el audio, pero yo les veo, ya leo sus labios. Entonces, nuestro axón está cubierto de mielina. La mielina es una sustancia grasa que ayuda a que el impulso nervioso pase con mayor velocidad. Esta mielina tiene un color blanquecino. Por ende, ¿qué es lo que implica? Que el cuerpo de la célula, como no tiene el cuerpo de la neurona, como no tiene mielina, tiene un tono más oscuro. Mientras que el axón, va a tener una tonalidad blanquecina dada por la mielina que la recubre. Cuando se forma toda la sustancia como tal de nuestro sistema nervioso, la sustancia gris va a estar formada por los cuerpos de las neuronas, mientras que la sustancia blanca va a estar formada por los axones. Y dentro de esto nosotros debemos tomar muy en cuenta las funciones que cumplen nuestras neuronas. Esto ustedes lo vieron en primer semestre. ¿Cuáles son las funciones que tiene la neurona? Sensitiva, motora Motora. y de transporte, ¿verdad? Entonces, por ende, el cuerpo se va a encargar de procesar toda la información. Ustedes saben que dentro del proceso incluso de sinapsis, existen los procesos químicos, los procesos eléctricos, del cómo la neurona cambia incluso su carga eléctrica para poder procesar la información y dar paso a la información desde una neurona a otra, ¿verdad? Entonces, este cuerpo de la neurona que tiene este color más oscuro porque no tiene mielina, se va a encargar de procesar la información. Mientras que el axón, ustedes saben que hay incluso neuronas que tienen axones que conectan desde una estructura sensitiva hasta incluso corteza cerebral. Hay indicios, y creo que sí lo trabajamos en algún momento con ustedes, de axones de hasta 3 metros de longitud. Eso implica que una neurona va a generar una conexión con otra neurona que pueden ser cercanas, como pueden ser en esta magnitud. Y es así como se forman los núcleos y las fibras o bases. Los núcleos de color gris que forman parte de todas estas neuronas se agrupan y por ende forman un núcleo que se va a encargar de que la información llegue, se procese. Algunos núcleos incluso van a tener solo la función esto se llama, se me fue la palabra, como de parada, no es esa la palabra, pero que la información llega, solo se sostiene y se da dirección hacia otra área. No recuerdo el término, mil disculpas. Y pues en este sentido, los núcleos van a tener esta función. La información se procesa y es transmitida hacia otro lugar. ¿Pero por qué estructura es transmitida? Por fibras o haces. Estas fibras o haces, en cambio, son el conjunto de axones que van a llevar la información de un lugar hacia otro. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Los núcleos que tienen esta función de recibir la información, de procesarla o de ser de relevo, esa es la palabra. O tener esta función de relevo, donde solo la información llega, se sostiene y se envía a otra área. Y en cambio, las fibras que tienen color blanco, que son formadas por axones que se van a encargar de llevar la información hacia otras estructuras. Siendo así, tomen muy en cuenta que nuestro cerebro está compuesto también por sustancia blanca y sustancia gris. ¿De qué color es la corteza cerebral? Señor Solís, casi me da algo.
Gris. Hasta en los dibujitos se le ve, pues todo lo que implica la corteza es más oscuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está compuesto por todos los cuerpos de las neuronas que se van a encargar. En la corteza se procesa y todo lo que está en el interior de sustancia blanca es todos los haces que van bajando para generar las conexiones y pues toda la funcionalidad, no solo motora, todas las funciones que cumple nuestro cerebro en el procesar información. Es por eso que la corteza cerebral es la más importante, porque la corteza cerebral formada por los cuerpos neuronales se va a encargar de procesar toda la información. Esa información que por vías aferentes sube y pues nosotros vamos a trabajar hoy desde el procesamiento hacia abajo. Si estamos claros entonces ahí, ¿verdad? Porque si no voy a empezar a hablar de fibras y haces y no vamos a saber ni siquiera de qué se trata. La corteza cerebral formada por esta sustancia gris, formada por cuerpos neuronales, y pues las fibras y haces, todos los axones que van a permitir esta concatenación de procesos para poder llegar al movimiento. Ya estamos hasta ahí entonces, ¿no? ¿Dónde inicia el proceso motor? Aquí está. Corteza cerebral, sobre todo en la cisura prerolándica que corresponde a la corteza motora primaria del lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí entonces? Uy, no sé qué es lo que está pasando que cada vez que le muevo se me va otra vez al inicio. Aquí estamos. Entonces, debemos tomar muy en cuenta que dentro de este sistema piramidal, si todo el proceso inicia o se origina en nuestra corteza cerebral, pues debe iniciar ya este proceso, la trayectoria hacia abajo, de una forma, vale repetirlo, descendente, para poder llegar a todas las áreas de nuestro cuerpo. Y en este primer punto, las fibras piramidales van a iniciar su trayectoria a través de la sustancia blanca subcortical. ¿Qué implica la sustancia blanca subcortical? Nosotros debemos tomar muy en cuenta que tenemos corteza, implica toda el área cortical, que es la sustancia gris. Lo subcortical viene a ser debajo de la corteza. Si nosotros vemos incluso en un dibujo de lo más sencillo de nuestro telencéfalo, de nuestro cerebro, pues vemos que la corteza es la parte superior y lo subcortical vendría a ser toda la sustancia blanca que se encuentra inferior, ¿no? Entonces, estas fibras van a iniciar pues este camino, este descenso por la sustancia blanca subcortical y esta se va a agrupar en tres cápsulas, en tres haces que forman la cápsula interna, la cápsula externa y pues tenemos también la cápsula extrema. Externa, interna y extrema. Estas tres cápsulas son estas conexiones, esta agrupación de los haces de estas fibras que van a generar el bajar. ¿Y qué van a conectar? Toda este primer tramo, lo que va a hacer es conectar nuestra corteza cerebral con los primeros núcleos grises dentro del interior cerebral. ¿Qué implica esto? Tenemos el putamen, el núcleo caudado, sí se acuerdan esos, ¿verdad? Que nosotros sí los estudiamos. Esos son los ganglios basales, que nosotros lo habíamos estudiado en psicofisiología. Entonces, esto es lo que van a hacer estas fibras, es conectar directamente estos núcleos grises. Recuerden que están formados por sustancia gris porque forman parte o están formados por un conjunto de cuerpos neuronales. Y pues van a descender hacia también el tronco encefálico y la médula espinal, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, las fibras piramidales empiezan su trayectoria descendente, desde la sustancia gris, bajan a la sustancia blanca subcortical y aquí se agrupan estos tres haces que corresponden a la conexión de esta corteza cerebral con los núcleos grises, putamen y caudado, el tronco encefálico y la médula espinal. ¿Sí estamos hasta ahí?
¿Sí está claro? Lo que nos falta es revisar un poquito las estructuras. Van a tener que revisar un poquito tercer semestre en psicofisiología. Ahí revisamos y hasta incluso hablamos del sistema piramidal y extrapiramidal, ¿no? Y pues, continuando un poquito o descendiendo también en este proceso, tenemos que posterior estos haces nerviosos que van a transportar todo lo que implican las fibras motoras, van a continuar bajando, no van a continuar descendiendo y pues van a llegar ya fuera del cerebro. Tengamos muy en cuenta que aquí lo que van a conectar ya directamente es con el tronco cerebral y la médula espinal. Eso implica que ustedes saben que el núcleo caudado y el putamen se encuentran todavía dentro de nuestro cerebro, porque así, permítame un segundito, mil disculpas. Listo, mil disculpas. Nos quedan 10 minutitos que nos tenemos que conectar a la otra reunión. A ver, les decía que dentro de esto nosotros debemos tomar en cuenta que la primera conexión que se realiza, que es la que habíamos hablado hace un momento, es toda esta formación que conecta también con el interior cerebral, con el putamen y el núcleo caudado. Recuerdan ustedes que estos dos estaban formando parte del núcleo estriado. Por ende, esto está en la parte central, es parte de los ganglios basales, ¿no? Y pues, en la siguiente parte, todas las fibras salen ya de nuestro cerebro. Eso implica, pues, que ya van a pasar directamente al tronco cerebral y a la médula espinal. Se pierde ya la conexión con la parte central e interior de nuestro cerebro. Como todas las fibras tienen que ir descendiendo, pues no se nos puede quedar ninguna fibra en este camino, ¿no? Es así como ya en la segunda parte, pues nosotros tenemos que este trayecto continúa y pues todas las fibras que llegaron hacia los núcleos grises del interior cerebral, pues también descienden al tronco cerebral y a la médula espinal. Estos gases tienen el nombre de córtico-pontinos, córtico-vulvares y córtico-espinales. Estos obviamente desde el lugar en el que inician y pues hacia el que finalizan. Y solo por los nombres, que son, estos incluso van dentro de la evaluación, ¿no? ¿Qué implicaría un tracto córtico-pontino? Fibras que conectan qué área con qué área. Si dice que el nombre corresponde al lugar donde inicia y donde finaliza. Córtico pontino. ¿Dónde inicia? Insisto, ¿quién les daría psicofisiología, no? Córtico pontino inicia en corteza. Pontino, ¿dónde termina?
¿No? ¿De qué está formado el tronco cerebral? Bulbo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Qué otro nombre recibía la protuberancia? Puente. Y recuerdan ustedes que había incluso una estructura que separaba el puente o la protuberancia del mesencéfalo y se llamaba, no, era el bulbo pontino, o había el ponto mesencefálico. ¿Recuerdan esas estructuras cuando habíamos hablado de tronco cerebral? Por ahí como que suenan, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de haces corticopontinos, inician en corteza y terminan en el puente o protuberancia. El siguiente, córtico vulvar. Ese está más fácil. ¿Dónde inicia? La corteza y termina en el bulbo cerebral. Muy bien. Y el último igual, bastante fácil, córtico espinal. ¿Dónde inicia? En la corteza y ¿dónde termina? En la médula espinal. Eso así de sencillo y de pregunta solo de básica incluso va dentro de su evaluación. Y les aseguro que si les pongo el tracto córtico-pontino termina en la protuberancia, en el bulbo, en la médula espinal, espero yo que no pongan de una forma inadecuada, ¿no? Tomen muy en cuenta que esto es muy importante, porque estos son tractos sumamente importantes dentro de todo este proceso del descenso de la información para el movimiento, ¿sí? Y pues todos estos tractos, los tractos córtico-pontinos y los tractos córtico-vulvares, estos finalizan ya su trayecto en el tronco cerebral. Recuerden ustedes que dentro del tronco cerebral, pues existen otras conexiones hacia el cerebelo. Nosotros habíamos estudiado todas estas conexiones del el puente con el cerebelo y también todo este descenso, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de un tracto córtico-pontino, inicia en la corteza y termina en el puente o protuberancia. El córtico vulvar inicia en la corteza y termina en el bulbo. Por ende, estos dos, el córtico pontino y el córtico vulvar, pues finalizan ya su trayecto en el tronco cerebral, ¿sí? Y pues así nosotros continuamos con las siguientes con los siguientes procesos, debido a que si nosotros tomamos muy en cuenta, recuerden ustedes que nuestro tronco cerebral se encargaba de qué nervios. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los nervios que tienen su origen aparente y su origen real en el tronco cerebral? Los pares craneales, profe. Los pares craneales. ¿Y por qué será que en el sistema piramidal, pues aquí ya se termina el trayecto de estos dos? ¿De qué será que se van a encargar? Les veo perdidos. De todo lo que es la inervación de los músculos de la cara. Estos terminan en el tronco cerebral porque de aquí lo que van a generar es una inervación a los músculos de la cara y pues para generar todos lo que son nuestros movimientos a través de los pares craneales motores. Recuerden ustedes que nosotros tenemos dentro de los pares craneales, algunos son sensitivos, otros son motores, otros son mixtos y otros incluso tienen funciones simpáticas y parasimpáticas. ¿Recuerdan eso? Y si no, nos toca volver a revisar que les veo ahí con ojos perdidos que no sabemos dónde estamos. Vamos a tener que revisar un poquito nada más de eso, ¿sí? O si ustedes gustan, posterior o al menos después de esta temática, podemos hacer una tutoría para reforzar un poco todo lo que es tronco cerebral, pares craneales y así lleguen a donde estamos, porque les veo que sus ojos me lo dicen todo. Regresan a ver cuándo nos darían eso y ni cómo que digan que no les dieron de clase, porque yo misma les di esas asignaturas, así que estoy muy segura que ustedes sí lo saben. Les falta recordar un poquito nada más, ¿sí? Entonces, todos estos tractos, córtico-pontino y córtico-vulvar, finalizan su trayecto en el tronco cerebral porque se van a encargar de inervar todos los músculos de la cara para el movimiento dentro del funcionamiento de los pares craneales. Y posterior, en cambio, yo sigo dándole clic sin aquí.
Y posterior, en cambio, todos los otros, todas estas fibras que corresponden, en cambio, a los córtico-espinales, tienen que descender. Y ustedes saben que hay algo muy importante dentro de nuestro bulbo raquídeo que corresponde a la decusación piramidal. ¿Se acuerdan ustedes? Y de ahí pues viene el sistema piramidal también. Por eso les decía que ustedes ya conocen esto. Dentro de nuestro bulbo tenemos el surco medio, tenemos las dos pirámides, posterior tenemos el surco que divide las pirámides de las olivas y a los laterales tenemos las olivas, ¿recuerdan? Las olivas vulvares. Por ahí ya algo les suena. Hasta dibujo les dice para el tronco cerebral, ¿se acuerdan? Y pues en este sentido, debemos tomar muy en cuenta que en el bulbo raquídeo, todas estas fibras que vienen de la corteza y bajan hacia la médula espinal, pues estos axones de estas fibras, pues van a tener una decusación. Van a todos los de la derecha a cruzar a la izquierda y viceversa. ¿Por qué será que pasa esto? ¿Por qué se da la decusación? Para el funcionamiento contralateral. Ustedes saben que nuestro hemisferio derecho maneja todo nuestro hemicuerpo izquierdo y viceversa. Entonces, es así como el 90% de estas fibras se decusan, se cruzan de un lado a otro, de un polo al otro opuesto. Pero en cambio, el 10% de fibras restantes, esos descienden rectito a través del tracto córtico-espinal. ¿Se implica ese? Baja rectito. Las otras, en cambio, se cruzan. ¿Sí estamos hasta ahí? Y pues debemos tomar muy en cuenta que posterior a esta decusación, si estamos en el bulbo, pues el bulbo ya va directamente conectado con la médula espinal, ¿verdad? Y pues es así como en este trayecto descendiente, las fibras piramidales pues van a continuar directamente hacia hacia la médula espinal. Recuerden ustedes que cuando nosotros habíamos hablado del bulbo, hablábamos de que las pirámides suben rectito en con la misma estructura de la médula espinal, que si nosotros hacíamos un corte de médula espinal debajo y el bulbo encima, tenían incluso la misma estructura en cuanto al tema de las pirámides y las olivas, que se podían identificar tanto en médula espinal como en el bulbo. Eso sí lo habíamos estudiado. Entonces, prácticamente, pues ya llegan o descienden a través de las fibras piramidales, pues a lo largo de toda la médula espinal. Y es aquí donde este tracto cortico-espinal que viene desde la corteza hacia la espina, hacia la médula espinal, pues empieza ya a tener una función lateral hacia los lados. ¿Por qué? Porque este directamente ya no va a estar conectado solo en la médula espinal, tiene que tomar la parte lateral que corresponde a la sustancia blanca de la médula espinal. No sé si ustedes recuerdan que dentro de nuestra médula espinal nosotros tenemos la sustancia gris en el interior y la sustancia blanca al exterior, diferente de cómo viene la estructura desde arriba. Porque en la médula espinal la sustancia gris está en forma de H. ¿Recuerdan eso? Que en la parte central de la médula espinal está una forma de H y esa forma de H corresponde a todos los cuerpos neuronales que formaron la sustancia gris. Entonces, ya dentro de esta área de la médula espinal, pues baja por las pirámides vulvares y pues ya corresponde y toma su espacio hacia los laterales de la médula espinal para ya formar la sustancia blanca de la médula espinal, ¿sí? Y pues, posterior a esto, ¿ya qué nos queda? Pues nada más determinar o ya inervarse directamente hacia todos los centros eferentes, tanto de nuestro tronco y de nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores, para todo lo que es la ejecución de las órdenes motoras voluntarias. ¿Recuerdan ustedes que nosotros, si no estoy mal, incluso habíamos estudiado los dermatomas en psicología, en bases biológicas de la psicología? En bases 2, unidad 4, cuando nosotros, no fue unidad 4, fue terminando los órganos de los sentidos,
Terminando los órganos de los sentidos, trabajamos el tacto. Y cuando trabajamos el tacto, nosotros habíamos dividido el cuerpo por colores que iban tomando los dermatomas. Recuerdan que cada parte de la médula espinal direccionaba en la parte de sensación a cada una de estas áreas que eran franjitas en todo el cuerpo humano. Eran los dermatomas, hasta el dibujito estaba puesto ahí. De la misma forma, ya para el movimiento, pues nosotros bajamos médula espinal y posterior este tracto va generando la división hacia allá. Nuestros nervios espinales, como ustedes saben, pues son 2 de cada lado, son 31 en total, 1 de cada lado. Y pues estos tienen función tanto sensitiva como motora, absolutamente todos. No como en los pares craneales, que algunos son sensitivos, otros son motores y otros son mixtos. Todos los nervios espinales tienen función, tanto sensitiva como motora. Y los pares espinales están uno a cada lado de nuestra médula espinal. Sí estamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Listo entonces? Y pues con eso terminamos todo lo que es el sistema piramidal. Para la próxima clase nosotros vamos a revisar todo lo que es el sistema extrapiramidal y pues así dejamos ya sustentada toda la base del cómo se genera el movimiento, en cómo para que yo levante esta mano, pues la corteza cerebral baja hacia los núcleos centrales del cerebro, posterior baja hacia nuestro tronco cerebral, tiene que haber la decusación en el bulbo, baja hacia la médula y de la médula va hacia los nervios espinales. No está difícil, ¿verdad? Incluso ustedes ya lo conocen, solo que cuando nosotros revisamos en psicofisiología íbamos de abajo hacia arriba. Ahora vamos de arriba hacia abajo, pero es igualito, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que sí, necesitamos recuperar un poquito toda esa información de psicofisiología. Nosotros revisamos eso en psicofisiología, así que yo creería, y veamos más bien si organizamos, a ver si, yo creo que en el otro curso van a estar en las mismas, así que veamos si organizamos una tutoría de al menos una horita para recordar un poco todo lo que es de estructura de médula espinal, tronco cerebral y todo lo que son ganglios de la base. Y así pues cerramos un poquito eso para que ustedes tengan muy claro de cómo se va dando este proceso. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Como ustedes saben, tenemos esta conexión. No sé si, señor Vera, tienen ustedes el link al cual tenemos que ingresar. ¿No? Les voy a cargar en este momento al chat, por si acaso, y no lo tengan. Tenía entendido que ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Sí lo tenemos. Listo, entonces. Por favor, vamos a salir de la clase y pues nos vamos a conectar. Tomen muy en cuenta que todo este proceso de representación estudiantil y de todo lo que implica la parte democrática y el exponer sus ideas es bastante bueno. Así que tomen este proceso como algo positivo, tómenlo de la mejor forma y pues veamos todas esas propuestas que tienen sus compañeros y de qué forma pues nosotros también, dentro del respaldo que tengan sus compañeros, pueden también ser parte de este proceso electoral y también pues de que sus ideas sean escuchadas, de que sus ideas tengan también un sustento y pues de todos continuar haciendo de esta una universidad de calidad, que eso es lo importante, que su educación continúe siendo de calidad. Para eso estamos y pues de esto también, o más bien de este proceso que vamos a vivir en esta semana, pues también depende esa calidad de educación. Que tengan una muy buena noche y pues yo también ya me conecto al enlace, así que vamos a escuchar qué es lo que tienen que decirnos sus compañeros. Que tengan una muy buena noche. Magister.